Estamos de regreso en Hoy es Noticia y tal como se los habíamos anunciado, vamos a conversar a esta hora. Ya está en el estudio con nosotros el alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego que en su comuna, hoy día a la 1:30 de la madrugada aproximadamente, se produjera este hecho delictual que termina con la vida de un menor de solo 12 años, de una de las formas tal vez más crueles. Alcalde, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta jornada que me imagino debe ser una de las más duras de la comuna, de su propio mandato, ¿no? Un hecho muy doloroso, buenas tardes. Ha sido un día difícil porque la contención, porque el acompañamiento no solamente a la familia, sino que también a los equipos, a las policías, en la estrategia de poder llegar a los que cometieron este delito. Una situación que todo al mismo tiempo genera una conmoción no fácil de sobrellevar porque el hecho es muy brutal. Porque, o sea, siempre es brutal cuando muere alguien, pero cuando muere un niño resulta más estremecedor y las circunstancias hablan por sí mismas. ¿Usted a qué hora supo de este hecho y qué es lo que le ha tocado hacer desde ese minuto hasta ahora? No sé si me puede contar alguna de las últimas informaciones respecto si ha habido éxito en las diligencias de buscar a los responsables. Nosotros hoy día teníamos planificado con el ministro de Seguridad un operativo de copamiento en la estación de Metro El Pino a las 6:30 de la mañana. Yo en lo personal me entero de esta situación a las 5:30, que me llaman mi equipo y me comentan de esta situación. Me voy inmediatamente a la central cámara nuestra para poder ver qué información podíamos colaborar con las policías a propósito de lo que inicialmente nos comentaban. Y en ese momento llega la CIP, a quien nosotros le proporcionamos la primera información de las cámaras de televigilancia que mostraban algunas cosas de las que habían ocurrido, por lo tanto comienza la reconstrucción de este hecho. Posteriormente me voy al lugar in situ donde estaba el menor y estaba el vehículo, y la verdad que es una situación muy dura, muy difícil de encontrarse en una situación que nosotros venimos hace mucho tiempo advirtiendo de la cruda realidad que se está viviendo en algunos barrios, liderado por menores de edad, que lamentablemente, dado la condición sistemática y estructural de la sociedad en la que hoy día estamos inmersos, hay una ventaja muy grande del crimen organizado para apropiarse y dirigir hoy día jóvenes que actúan de esta manera, con esta violencia. Estamos siempre llegando tarde porque en el fondo, claro, decimos atrapemos a los delincuentes, pongámonos tras la reja, pero hay un fenómeno mucho más cruel que está pasando, que es la instrumentalización de menores que llegan a esta situación. Porque de lo que sabemos hasta el momento, de los que cometen este crimen, son aproximadamente 6, 7 menores. Se ve en las cámaras que son menores porque todavía no se ha logrado detenerlos. Hay 2 personas detenidas, no sé si eso son sujetos de interés o son parte de los que cometieron este crimen. ¿Qué es lo que sabe usted de este grupo que perpetra este crimen? La información preliminar es gente que está identificada. Algunos son menores de edad, efectivamente. No todos. Lo otro es parte del desarrollo de la investigación. Nosotros tampoco hemos querido entorpecer en aquello, más bien proporcionar información o datos. Y lo que tenemos hasta ahora, efectivamente, es el allanamiento de algunas casas a propósito de las diligencias que están en curso. Por lo tanto, las personas que están detenidas no sabemos si participaron directamente. Hasta ahora no tenemos una información oficial de eso, solamente la información preliminar de los allanamientos de las personas que están involucradas en el hecho. Usted decía que tenía hoy día una actividad planeada, planificada ahí en el Metro del Pino, cerca del hospital, precisamente con el ministro Martín Arrau. ¿Usted en qué minuto se comunica con él y cuál ha sido la respuesta? Porque nosotros conocemos la respuesta pública que dio el ministro cuando conoce el hecho y él plantea falló el Estado. ¿Qué es lo que pudo conversar usted con él? A las 6 de la mañana nos comunicamos a propósito que teníamos propiciado encontrarnos a las 8 en la estación El Pino, y yo le sugerí que viniera junto conmigo al lugar del suceso, porque en estas cosas lo primero es estar en donde ocurren las cosas, porque eso te permite permear con la realidad. Muchas veces cuando tú lo escuchas o lo lees no es lo mismo que lo percibas en el lugar in situ. Por lo tanto, yo creo que el ministro también pudo evidenciar lo que hoy día todos vemos desde una perspectiva mucho más dura y real. Y creo que eso es importante porque las autoridades tienen que tener hoy día la capacidad de liderazgo, de construir nuevas propuestas que sean concretas, porque hoy día el diagnóstico está más que claro. El problema es que nuestra acción va más lenta de lo que avanza el crimen organizado. ¿Qué le pidió usted?
Nosotros hemos pedido 3 acciones concretas. La primera era mayor presencia policial. Nosotros en San Bernardo tenemos un índice de cobertura policial de un 0,37. ¿Qué significa eso? Que de 100 procedimientos policiales en San Bernardo, Carabineros está respondiendo a 37 casos de 100. Una población que es muy grande, San Bernardo, una de las 350.000 habitantes. 350.000 habitantes. Entonces, lo primero, y lo hicimos en una comisión de seguridad que sesionó especialmente en San Bernardo, que no es usual, donde nosotros fuimos al Congreso a pedir colaboración y a proponer alguna idea, sesionó en San Bernardo y allí hicimos mención de aquello, de la desigualdad que existe en la presencia policial. Ya, y eso atraviesa ya varios gobiernos. Por cierto, y es un problema estructural y lo que se requiere son medidas porque hoy día no vas a sacar carabineros de la noche a la mañana de algún lugar específico porque no hay, no tenemos. Entonces, frente a eso, lo que nosotros inicialmente le pedimos al gobierno y se lo volvimos a instalar al ministro y lo instalamos en la Comisión de Seguridad es que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en tareas de acompañamiento, de resguardo de infraestructura crítica. Hospital El Pino, en el caso de San Bernardo, estación de metro El Pino, estación de metro San Bernardo, donde muchas veces tenemos que tener los pocos carabineros que existen, junto a los pocos miembros de seguridad, de punto fijo en esos lugares para dar seguridad, pero dejamos sin presencia el territorio. ¿Cuál fue la respuesta del ministro? Que lo iban a evaluar, que lo iban a considerar, porque a primera vista ellos sentían que las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto, que fue la misma respuesta que me dio el presidente hace 2 semanas en el Encuentro Nacional de Alcaldes, que se lo planteé públicamente y personalmente. Pero también le acabo de señalar al ministro, y también se le dije al presidente en ese momento, nosotros estamos en una realidad que es la que te señalo, es decir, tenemos poca presencia policial, un abandono del territorio, especialmente en comunas más complejas, y en ese sentido tenemos que dar una señal concreta de acompañamiento. Por lo tanto, lo que yo espero es que el presidente genere el rol que él tiene de poder poner en inmediata discusión algo que está en el Congreso hace 2 años descansando, que es el reglamento del uso de la fuerza. Porque existe una iniciativa. ¿Para aquello usted lo pudo conversar también con el ministro Arrau? Lo conversé con él, pero claro, él no tiene un rol, me imagino, del Ejecutivo para decir lo vamos a hacer. Él mostró disposición porque dijo, bueno, en el norte se hacen cosas, en el sur se hacen cosas con las Fuerzas Armadas, pareciera ser que es de toda lógica que también se use acá. Entonces yo le dije, por supuesto, y involucremos al Congreso, si en el fondo lo que estamos diciendo, que nos hagan las Fuerzas Armadas cualquier tarea. Ahora, esto no tiene que ver con una posición política, usted representa, o sea, usted pertenece al Partido Socialista. Hace 2 años cuando planteé esto por primera vez, fui bastante criticado, porque nosotros lamentablemente vivimos una época oscura que nos hace tener cierta situación puntual de preferencia respecto a hechos de la política en Chile. Pero hoy día el rol que nos compete nos obliga a también darle respuesta a las comunidades que hoy día están en un estado de abandono. Y en un estado de derecho yo siento y creo que tenemos las condiciones para, en un marco de respeto, de procedimiento, de protocolo, de resguardo y de atribuciones, decirle a las Fuerzas Armadas colaboren con nosotros en estas tareas, haciendo un equipo frente al crimen organizado. Eso como uno de los puntos que usted le planteó. Segundo punto también es lo que está pasando con los menores de edad, porque usted le decía, el crimen organizado se ha tomado, se ha servido de niños que son los que hoy día terminan con la vida de otros niños. ¿Qué es lo que está pasando con los menores? Y los menores, no sé si serán de la comuna de San Bernardo, pero ¿qué es lo que está pasando con la niñez desde esta perspectiva del crimen? Yo creo que esta es una pregunta compleja de responder linealmente porque aquí hay un problema estructural de décadas de planificación de la región metropolitana donde se sacaron distintos asentamientos, principalmente en la zona oriente, y se concentraron en la zona surponiente de la región metropolitana, en condiciones de hacinamiento, sin equipamiento, sin áreas verdes, es decir, bolsones de pobreza que en los últimos 20 años han seguido replicando ese modelo con una ausencia del Estado, con una presencia muy baja municipal y con un crimen organizado que se tomó estos espacios generando narcobúnker, generando casas de venta y compra de droga, con armamento de guerra y que ha ido creciendo en la última década de una manera sorprendente. El último tiempo hemos visto casos como una niña que apareció en una fosa común, un rifle de guerra que fue incautado hace un par de semanas, pero este fenómeno viene sucediendo hace mucho rato. Lo que pasa es que hoy día probablemente se puede evidenciar de mejor manera. Y lo que uno lamenta es que esta situación pareciera ser que cada día va a ir siendo peor, porque cuando uno estudia el crimen organizado de otros países se da cuenta cómo eso también fue evolucionando hasta llegar a un punto donde hoy día hay ciertos barrios donde para que el Estado de los países pueda ingresar necesita pedirle autorización a los delincuentes, porque no tienen capacidad por sí mismos de hacerlo.
Y creo que si no se pone un atajo a esto, Chile puede transformarse en aquello. Ya, ¿y cuál es la manera de atajar esto? Porque hoy día también escuchábamos a otros alcaldes que planteaban que esto nuevamente debíamos retomar la discusión de rebajar la edad de responsabilidad penal. ¿Contribuye a su juicio una medida como esta? Yo creo que el problema es tan complejo y multifactorial que no hay una solución por sí sola. Yo creo que son muchas acciones las que hay que realizar. Hoy día, la primera, si tú me preguntas, desde lo que yo veo en el territorio, la gente necesita tener una mayor sensación de seguridad. Y para eso la presencia de la policía es fundamental. Y si no tenemos policías, bueno, entreguemos la herramienta seguridad municipal y saquemos a los militares para que colaboren en esa tarea de darle seguridad a la comunidad. Pero es una medida a corto plazo de generar una sensación y de acompañamiento. Pero la verdadera batalla para resolver este problema es ir, como Estado de Chile, a disputar el territorio al crimen organizado. Ustedes ya tienen absolutamente todos los alcaldes identificados cuáles son las zonas que están, uno no puede decir tal vez tomadas, pero donde el crimen organizado tiene una presencia que es mayor a la del Estado. Cada uno lo sabe. Por supuesto, porque las vecinas y los vecinos nos hacen llegar estas denuncias y muchas veces lo que es más terrible es que los vecinos esas denuncias no las formalizan por temor. Y muchas veces es hasta entendible porque yo, que soy alcalde, he sido amenazado de muerte. ¿Y usted qué puede hacer en esas zonas o qué ha podido hacer en esas zonas que están identificadas por los vecinos? Hemos instalado un módulo de seguridad en un barrio donde tuvimos dificultades hace 1 año y medio bien complejas, donde acercamos el municipio y desde ahí estamos haciendo atención vecinal, estamos ahora reconstruyendo los comités de mejoramiento de vivienda porque son viviendas que desde 20 años atrás no han tenido remodelaciones, escaleras de departamento en malas condiciones, entonces estamos haciendo un esfuerzo para que el municipio mejore el entorno y con eso recuperemos espacios comunitarios que permitan a los jóvenes generar instancias donde podamos decirle, mira, no solo tienes esa opción, también acá hay otro camino de la educación, otro camino del deporte, otro camino de la cultura. Ahora, menores como los que vimos en las imágenes que abordaron este auto que roban en la bencinera y con el que cometen este otro ilícito, ¿son bandas de jóvenes o pertenecen a organizaciones de acuerdo a lo que, digamos, no a este caso específico, pero de acuerdo a lo que usted ha visto en el último tiempo? ¿Actúan solos, roban o sea, para, digamos, para sus necesidades, o más que necesidades, para sí mismos o para una estructura o una organización más grande? Lo que nosotros hemos observado es que en esta cadena de hechos, la primera es hacerte conocido en un ambiente para que te recluten. Y para que te recluten tienes que tener un prontuario o un currículum, que en este caso lamentablemente es la violencia con la que tú actúas. Ya, o sea, los niños tienen que efectivamente validarse dentro de ese espacio y probablemente niños de 6, 7 años que debiesen estar en el interior de su casa y que están en el espacio público hasta tarde. Niños de 6, 7 años. Que están no en su casa, que están en la plaza, 10, 11 de la noche, y que debiesen estar en otra condición y están ahí observando toda esta situación y les parece atractivo la plata, los vehículos y la vida fácil. Es bien difícil combatirla si desde su casa primero no existe un lineamiento o una condición de ofrecer una alternativa. Entonces, por eso yo digo que ahí es donde la disputa real tiene que generarse, y no solamente con presencia, sino que un conjunto de cosas, porque estamos hablando de niños que además no están en su casa. ¿Por qué? Porque sus papás no están. ¿Y por qué no están sus papás? Porque son drogadictos, son alcohólicos, o están presos, o otra condición. Entonces, no basta solo con ir a hacer el taller deportivo, también tienes que tener un equipo multisistémico de a lo mejor un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social. Es decir, un equipo de personas que pueda atender esa sensación de vulneración que está viviendo este niño y niño. Por lo tanto, hoy día, al final del día, el gran perdedor son las niñas y los niños de Chile y la familia. Porque por lo tanto, usted recortar recursos lo ve difícil. O sea, eso es darle más ventaja aún al crimen organizado. Porque el crimen organizado también, para tomarse un barrio, lo que hace es el narcoterrorismo y la narcocultura. La narcocultura es, yo pongo las condiciones de que se escucha, porque yo voy financiando, si tengo los recursos, entonces yo voy propiciando cosas que hacen que mi delito o mi condición de vida sea vista de buena forma. De hecho, también me gano a la gente. Hay un bingo, yo pongo los recursos, yo pongo el premio, etcétera. Y por otra cosa, el narcoterrorismo. Es decir, si hay algún vecino que me quiere denunciar o se quiere meter conmigo, va a pagar las consecuencias. Y consecuencias como las que estamos viendo hoy día. Es decir, así vaya a terminar. Ahora, alcalde, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo con los hechos delictuales en su comuna? Porque se ha logrado detener la tendencia. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? ¿Y cuáles son, diría usted hoy, el principal número de delitos? Porque desde hace un tiempo las encerronas
habían ido a la baja. A lo mejor en la realidad no es lo que usted está viendo. Favorablemente en la comuna la tasa de homicidios se ha reducido y eso lo develan datos objetivos. Lo que hoy día lamentablemente está no en cifras favorables es el robo con violencia o el delito con violencia, que básicamente es este robo donde se ve como una especie de personas que se bajan de un vehículo, que le dicen la jauría, y atacan a un grupo de personas en un paradero de la micro, o incluso los portonazos, turbazos, que son delitos principalmente perpetrados por menores de edad. Ese fenómeno está al alza y creo que está al alza por lo que acabo de reflejar. Finalmente es la punta del iceberg de un problema mucho más estructural. ¿Y corresponden a zonas determinadas? ¿Ustedes las tienen identificadas o es tan complejo que se van moviendo? Mira, nosotros a través del Plan Calle Sin Violencia, que en su momento nosotros lo cuestionamos inicialmente porque hablaba de comunas. Claro. Nosotros después le hicimos ver en San Bernardo, nuestro problema es el 1,5 de la superficie de San Bernardo. Por lo tanto, es injusto estigmatizar una comuna que el 98,5% no tiene grandes cifras de hechos de tasa de homicidios violentos. Por lo tanto, es injusto y por eso decíamos, focalicemos. El Plan Calle Sin Violencia 2.0 hizo cuadrantes definidos para atacar esto. Y creo que eso tuvo resultados porque la tasa de homicidios disminuyó. Ya. Pero ojo, nosotros también hemos dicho... ¿Y ese plan se continúa? Hoy día se mantiene. Y también le pregunté al ministro qué iba a pasar con él, porque hoy día con este anuncio de nuevos 50 barrios prioritarios, lo que uno pensaría si tenemos las mismas policías es que va a desarmar esto y va a hacer un nuevo plan que se llaman barrios prioritarios. Él me dijo que iba a mantener lo que existía y que estos barrios prioritarios iban a tener una fuerza tarea distinta, que yo espero que sea así, porque el Plan Calle Sin Violencia ha hecho un trabajo importante y ha mantenido y ha contenido una tasa de homicidios que se ha estancado. Pero también le hemos hecho ver que, claro, así como nosotros vamos evolucionando y mejorando, los delincuentes también lo hacen. Entonces esto tiene que ir a la par. ¿Por qué? Porque cuando uno hace estudios más recabados, lo que sentimos nosotros no es que el homicidio haya disminuido como un efecto criminal, sino que disminuyó en el sentido de que ya hay una disputa en una fiesta y las personas no se asesinan entre ellos porque hay un jefe más arriba que tiene prohibido que la gente actúe de esa manera. Entonces hay un control más fuerte territorial, que no significa que no exista el problema de fondo o el mal, sino que el mal tiene una forma distinta de expresarse porque tiene más control. ¿Usted cree que todo este diagnóstico que, bueno, conocemos los resultados, ¿no? Pero la forma de operar, las autoridades la tienen clara, saben lo que hay que hacer? Yo creo que, como lo decía el ministro, el Estado ha fallado. Y eso es categórico y es bueno, creo que partir por ahí diciéndolo, porque decir que estamos bien y que esto va bien, no creo que a las familias que están viviendo esto le haga sentido. Yo a algunos les he dicho que este optimismo, que a lo mejor es bueno para seguir dando la pelea, es difícil transmitírselo a la gente cuando la gente ve otras cosas en la práctica. Entonces lo que nosotros debiésemos hacer hoy día y que yo creo que es muy difícil de construir, es que se generen acuerdos transversales donde se pongan temas comunes sobre la mesa. Por ejemplo, el reglamento del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas es un elemento que nos permitiría a todos, tanto a derechas como a izquierdas, tener resultados para nuestras comunidades. Ustedes lo han hablado a nivel municipal porque la coordinación municipal funciona y funciona transversalmente y frente a eso también los parlamentarios sienten esa presión. ¿Cómo vienen funcionando en este punto? Yo favorablemente he visto a varios parlamentarios que durante el día han anunciado la voluntad de que las Fuerzas Armadas puedan ser un coayudante y lo que debiese darle a eso cierto grado de coherencia es que tengamos un reglamento del uso de la fuerza, porque la excusa es que como no están preparados no pueden ayudar. Pero yo también siento frustración cuando veo personas que hacen ejercicio, y en esto no quiero hacer una caricatura, pero que hacen ejercicio todo el día y que podrían perfectamente estar ayudándonos en tareas que son necesarias para las comunidades. Por lo tanto, hoy día siento que hay una herramienta que nos podría colaborar y ayudar. Vuelvo a señalar, esta no es la solución del problema, pero lo que necesitamos hoy día es construir un equipo que tenga más músculo del que hoy día tiene para poder enfrentar estas cosas. Ahora, alcalde, ¿qué va a hacer usted hoy día en la noche, por ejemplo? Respecto a lo que acaba de ocurrir, me imagino que hay más temor, que hay mucho dolor también en la comuna. Es difícil transmitirle una palabra de aliento ante un hecho con tanta desesperanza a propósito de cómo ocurrieron las cosas, es difícil. Nosotros vamos a seguir adelante, no ha sido fácil esto, yo tengo 6 amenazas de muerte y cada vez que tú enfrentas una situación puntual sientes el peso delictual que existe.
Y me preocupa mucho eso porque yo se lo planteé a los parlamentarios en su momento. Espero que el día de mañana no tengamos un alcalde o un parlamentario asesinado por el crimen organizado como una señal de narcoterrorismo, de que si se meten conmigo van a empezar a pasar estas cosas, porque ese fenómeno ocurrió en otros lugares. ¿Y estas denuncias usted las tiene, o sea, estas amenazas ya las tiene denunciadas? ¿Tiene protección especial, alcalde? Yo he tenido que adaptar mi cargo a una protección personal que me acompaña todo el día, lo mismo con mi familia. Mi vida cambió, y no solamente la mía, la de mis hijos, la de mis padres, la de mi círculo cercano. Nos hemos tenido que adaptar a esta realidad que es bastante incómoda, pero que es necesaria a propósito de lo que te toca enfrentar. Y tú también, cuando empiezas a enfrentar esto, te das cuenta por qué avanza tan rápido. Porque la forma que ellos tienen de detenerte es metiéndote miedo. De hecho, cualquiera que se comience a meter en estos temas comienza a recibir mensajes o pequeñas señales de que, oye, no te metáis tanto para acá porque te vayas a encontrar con el cuco. Entonces, ese tipo de frases que ocupan estas personas lo hacen también con un propósito, que es inmovilizarte para que tú no puedas seguir generando acciones que les genere problemas y que ellos puedan seguir progresando y proyectándose. Entonces, ahí también la autoridad tiene que tener la capacidad de construir un cuerpo. Y ese cuerpo, que es el Ministerio de Seguridad, es quien tiene que articular a todas las distintas instituciones para colaborar en esto. No es un tema solo de municipios, es la Fiscalía, son las policías, es también la aduana, es decir, son distintas instancias que tienen que estar trabajando en equipo. Y lo más complejo, creo yo, es que hay que construir un solo frente político en esto. Y yo creo que ahí está el verdadero desafío, porque hasta ahora lo que vemos son trincheras. Y desde las trincheras no se va a lograr nada. A lo mejor son noticias efectistas, pero no eficientes. Claro, bueno, sin duda. Y hay proyectos que están en esa línea, que ojalá no se sigan discutiendo acusaciones que no tienen. Por ejemplo, lo decía ayer el diputado Chalper, que se pierde mucho tiempo en discusiones que finalmente en los últimos años no han llegado a puerto, pero sí se han dejado de discutir proyectos importantes. Ahora, a nivel municipal, ¿qué es lo que ha hecho usted también para evitar que este actor y esta organización poderosa que es el narcotráfico penetre en el municipio? Porque los municipios son tan grandes y es la capilaridad más cercana con la gente. Nosotros hoy día estamos desarrollando una estrategia bien básica, pero que nos ha ayudado bastante, que le hemos puesto la Copa por la Paz, donde tenemos cerca de 10 multicanchas que están en barrios no sencillos y donde se están desarrollando campeonatos entre niñas y niños de San Bernardo, con el propósito justamente de formar a un niño, no solamente pasándole una pelota y haciendo que haga deporte, sino también una charla motivacional, hablar de valores, hablar de responsabilidad, etcétera, para tener una presencia mayoritaria. También creamos una fuerza especial, que es otro tema que nos quita bastante energía, pero que es necesario enfrentar, que son las personas en situación de calle. Hoy día vemos como cerca de 200 puntos en mi comuna están en plazas, afuera de un hospital, afuera de un colegio. Es gente muy violenta, muy agresiva. Tuvimos que crear un plan especial donde, con recursos que no nos sobran, contratamos un equipo especial de profesionales, con un asistente social, con un abogado y con patrulleros, con las herramientas necesarias para poder enfrentar esta situación y poder retirar a esas personas que generan tremendas incivilidades. Y dentro del propio municipio, ¿qué es lo que hace usted para evitar que el crimen organizado permee el municipio? Bueno, esa es una tarea constante y permanente, y principalmente obedece a reuniones sistemáticas, constantes y permanentes para revisar nuestro quehacer. Nosotros, sin duda, como municipio tenemos mucho que mejorar respecto a indicadores que nos permitan ver nuestros resultados y ver nuestra eficiencia en la toma de recursos, pero hoy día lo que estamos tratando de enfrentar es mucho más grande de lo que nosotros solos podemos hacer. Entonces, la manera, creo, de poder enfrentar eso es transparentando lo que más se pueda lo que hacemos para que se vea dónde están los recursos y las acciones que se están haciendo. Ahora, ¿cuáles son las acciones inmediatas que se van a tomar respecto a lo que ocurrió anoche? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué es lo que han planteado las autoridades? El presidente también se refirió al tema durante esta mañana. ¿Qué es lo que la ciudadanía puede esperar? Y me imagino que usted, el alcalde de la comuna donde ocurrió, tendrá una información más precisa. Yo le quiero pedir al presidente, se lo hice formalmente por escrito, le mandé un documento donde le solicité una audiencia, porque cuando él ganó la elección presidencial, en su discurso mencionó a San Bernardo, que dentro de su distrito había un alcalde de una condición política distinta que lo quería invitar a trabajar en equipo por el bienestar de la comunidad. Yo le quiero decir hoy día que estoy disponible para eso, que espero que me reciba. Nosotros tenemos ideas, tenemos propuestas para colaborar en esta materia, y tenemos la convicción además que si le va bien al presidente, le va a ir bien a los chilenos y le va a ir bien a San Bernardo. Por lo tanto, nosotros estamos disponibles a colaborar, se lo dije al ministro el otro día.
pero necesitamos que el gobierno también muestre acciones. El gobierno puede darle urgencia inmediata al reglamento del uso de la fuerza y creo que eso sería una señal importante de demostrar que a pesar de que a lo mejor no están preparados, de decir, bueno, empecemos a prepararlos, empecemos a generar un músculo, empecemos a generar una acción concreta respecto a algo que la comunidad siente hoy día que está en abandono. Y por otra parte creo que es fundamental también apretar lo que es el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. Nosotros hoy día tenemos una ley de seguridad municipal que costó mucho sacarla a flote y se proyectó que ahora el 21 de agosto debiese comenzar a aplicarse, pero que debiese tener un reglamento para definir cosas como, por ejemplo, ¿puede un funcionario municipal ocupar una pistola taser? Yo soy de los alcaldes que cree que debiésemos tener, bajo condiciones, protocolo y reglamento, instrumentos de este tipo por las cosas que estamos enfrentando diariamente, pero claramente también con un reglamento que permita decirle al funcionario, mira, estas son las condiciones y si la usa que también tenga un respaldo, porque es lo mínimo que cualquier persona desearía. Por lo tanto, también ahí pedir que tengamos una señal concreta respecto al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. Y en el caso de mi comuna, que se empareje la cancha. No puede ser que San Bernardo tenga un 0,37 de cobertura policial a pesar de todos los problemas que tenemos y que el promedio de la región metropolitana sea un 0,5. Es decir, que estemos bajo el promedio de la región. Me parece injusto porque además, como no todas las comunas somos iguales, hay algunas comunas que tienen más recursos, tienen más herramientas y me parece injusto que esta dotación se disponga de esa forma. Por lo tanto, también un llamado ahí a emparejar la cancha en términos de presencia y dotación. ¿Cuántas comisarías tiene San Bernardo? Tiene 2 comisarías y una prefectura. Y respecto a eso también plantear que no nos quedamos solamente en la idea de infraestructura crítica, también mencionamos que a lo mejor revisar la fuerza que hoy día existe en Carabineros de Chile, porque a pesar de que tenemos 2 comisarías y una prefectura, esa prefectura cumple solo tareas administrativas, es decir, cerca de 30 personas que están en tareas que no son menores, pero que a lo mejor serían de mucha más utilidad si estuvieran de manera presencial en el territorio. Y para dar un número, porque no es menor, 49 prefecturas en Chile. Esas 49 prefecturas podrían ser perfectamente mañana 1.500 carabineros disponibles en la calle para salir a colaborar en tareas de prevención y operativas. Por lo tanto, es un debate que en la Comisión de Seguridad solicitamos se estableciera con seriedad y se revisara para ver si podemos desde allí también tener una fuerza tarea complementaria a lo que ya existe. Alcalde Christopher White, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, triste jornada para todo el país, por cierto, para ustedes.